La primera vez que el doctor Elías Montalvo vio el símbolo, no entendió su forma, pero lo reconoció. Estaba dibujado con tinta negra en una cápsula de vidrio microscópica incrustada en el fondo de una de las nuevas vacunas distribuidas en hospitales de Ciudad de México. Tenía forma de glifo astrológico, pero no pertenecía a ninguno de los 12 signos. Era un símbolo curvado, como si Géminis hubiese sido retorcido con odio. Y no lo había visto con microscopio, lo había soñado. Elías era inmunólogo del Centro de Investigación Biomédica del Valle, respetado, racional, científico, y sin embargo, desde que Saturno había hecho conjunción con Neptuno en su carta natal el mes pasado, sus sueños habían comenzado a filtrarse en su vigilia. En ellos, hospitales estériles se llenaban de voces inhumanas, inyecciones que susurraban en arameo, y pacientes cuyos ojos se tornaban completamente negros al recibir la vacuna. Al principio pensó que era ansiedad, luego lo vio en la realidad. El símbolo onírico estaba en la vacuna número 327CT, un lote secreto enviado desde una división de la OMS llamada Nodo Astra, cuya existencia nadie parecía poder confirmar por medios oficiales. Esa noche se encerró en su departamento con un mapa astral proyectado en la pared, un microscopio portátil y 5 ampolletas selladas. El símbolo seguía allí, y no solo uno. Había 12 variaciones del mismo símbolo en distintas dosis. Cada uno, descubrió Elías, estaba vinculado a una fecha, a una luna y a una casa astrológica específica. No son vacunas, susurró, mientras su propio reflejo en la ventana lo miraba con ojos de vidrio. Son invocaciones. La semana siguiente fue un infierno de silencios. Elías intentó alertar a sus colegas, pero los que no lo trataron como loco comenzaron a enfermar o desaparecer. Uno de ellos, el doctor Castañeda, fue hallado en su casa con los ojos quemados desde dentro y una palabra escrita en su pecho con bisturí. Ascendente Avisus. Elías se reunió en secreto con una astróloga marginal, una mujer conocida como Orígenes del Sur, que le confirmó lo que él ya temía. Eso que viste es parte del zodiaco negro, los signos que no se nos permitió recordar. Son 13, uno por cada estrella caída, los signos de los que los antiguos sacerdotes babilónicos no hablaron por miedo. El que encontraste es el signo de Verax, el demonio de la revelación forzada. Su aguja no inmuniza, despierta los sellos ocultos dentro de ADN humano. La vacuna es solo el portal. Elías no durmió esa noche. Mientras el mundo celebraba la campaña de vacunación más eficiente de la historia, él trazaba mapas, conectaba líneas entre astrología y biogenética y escuchaba los audios en su regrabadora. Audios que no recordaba haber grabado. Voces en lenguas muertas le hablaban mientras observaba una animación de cuerpos humanos bajo los efectos de la vacuna. 12 casas, 13 sellos. El eclipse está cerca. Inocula. Abre la puerta. En su carta natal, Marte había comenzado su tránsito por la casa 12, la casa de los enemigos invisibles. Eso bastó para convencerlo. La guerra había comenzado y él era el único soldado lúcido. Todo cambió la noche del eclipse lunar. Era 15 de mayo. Las estrellas parecían más bajas, como si el cielo hubiera caído algunos kilómetros. Afuera, en hospitales de todo el país, las luces parpadearon al mismo tiempo que miles de pacientes vacunados comenzaron a sufrir convulsiones perfectamente sincronizadas. A las 3:33 de la mañana, la señal de todos los monitores cardíacos mostró una figura geométrica repetida, el símbolo de Verax. Las máquinas comenzaron a hablar, emitir frases imposibles en frecuencias ocultas. Elías lo presenció desde la cámara de seguridad del laboratorio del IMSS. Y lo peor no fue eso, fue lo que vio salir del cuerpo de los vacunados. Sombras con forma humana, pero alargadas, hechas de humo sólido, con símbolos astrológicos ardiendo en sus pechos. No atacaban físicamente, solo se acercaban a los enfermeros, les hablaban al oído y estos se arrodillaban, llorando sangre. Uno se arrancaba los dientes con las manos, otro se arrojó desde la azotea diciendo: «El eclipse me lo pidió, es el ascendente de la especie». Elías huyó al único lugar donde nadie lo buscaría,
el templo abandonado de los astrónomos mayas en la sierra de Oaxaca. Ahí encontró los mismos símbolos tallados en obsidiana, con signos distorsionados y cuerpos humanos mezclados con estrellas. Sabían que iba a pasar, lo dejaron escrito en el cielo. Mientras la madrugada lo envolvía, abrió el último de sus frascos sellados, la vacuna 13X, la más oculta, la que tenía un símbolo que parecía una fusión de Capricornio, Escorpio y Ophiuchus, pero con un ojo en el centro. La carta del mundo ardía sobre la fogata ritual que encendió, y mientras el símbolo en la vacuna se activaba ante la presencia del eclipse total, una voz, no humana, surgió de las rocas y del cielo al mismo tiempo. Uno de ustedes nos dejó entrar, un astrólogo renegado que prometió el nuevo ascenso. Su nombre estaba en el sol, su veneno en la cura. Elías comprendió, y también supo que no podía escapar. El fuego danzaba sobre los códices rotos. La obsidiana chispeaba como si recordara, como si reconociera el momento. Elías arrojó la última jeringa al centro del círculo. No necesitó inyectarse. Bastó con dejar que la aguja de los cielos se activara por sí misma. El eclipse culminaba justo sobre su cabeza, derramando una luz púrpura en el cielo oaxaqueño, como si el sol y la luna hubieran firmado un pacto de oscuridad. Entonces lo vio, no una figura, sino una constelación que no debería existir. 13 estrellas ardían en forma de espiral sobre el eclipse, y al centro de esa espiral estaba el símbolo, no el de Verax, sino uno aún más antiguo, el de Aethernox, el signo perdido. El número 13, negado por los sabios, desterrado de las cartas natales, rechazado por los cielos, pero jamás borrado de la carne, y esa carne ahora lo reclamaba. Elías cayó de rodillas. Una voz, no externa, sino dentro de su sangre, le hablaba con cada latido. Los signos no son solo fuerzas celestes, son puertas. La vacuna fue la llave, tus sueños los umbrales, tú, el medium. Los códices bajo el fuego mostraban a hombres con coronas de agujas, tatuados con signos que giraban según el cielo nocturno, y bajo sus pies, criaturas arrodilladas, o tal vez eran humanos, mutados, inoculados. Una figura emergió del humo, una mujer con ojos sin pupilas y cabello hecho de polvo estelar. Era Orígenes del Sur, pero distinta. Su rostro cambiaba con cada signo zodiacal, como si su piel respondiera al cielo. Tú no abriste la puerta, Elías. La puerta eras tú. La conjunción de Saturno y Neptuno fue solo el sello final. Elías tartamudeó. ¿Qué quieren? Restaurar el equilibrio, hijo de Cáncer. El zodiaco fue fragmentado por los antiguos para mantenernos encerrados. Ustedes no nacieron bajo 12 signos, nacieron bajo 13, pero el número fue condenado. Ahora lo reclamamos. Las palabras de Orígenes se deshicieron en polvo, mientras la tierra temblaba. En Ciudad de México los signos perdidos se activaban en cadena. Los nacidos bajo fechas liminales, aquellos cuyas cartas natales contenían nodos lunares y grados críticos, comenzaron a cambiar. No se transformaban en monstruos, se recordaban. Memorias no humanas emergían de su ADN como larvas bajo la piel. Visiones de rituales en planetas muertos, templos orbitando soles negros, oráculos tatuados con runas que ahora coincidían con las que Elías había encontrado. Y en cada vacunado, un despertar distinto. Yo soñé con cuerpos flotando alrededor de una estrella púrpura, confesó una mujer en un hospital de Tláhuac. Yo escucho una voz desde mi pecho, me dice que soy su heraldo, dijo un joven desde Monterrey. En todo el país, los despertados comenzaron a reunirse. Formaban casas, no como los signos tradicionales, sino en función del demonio que portaban. La casa de Verax, la casa de Aethernox, la casa de Tariel,
el signo de la rebelión solar. Elías despertó en un altar, marcado con fuego en el brazo, un glifo que parecía una combinación de Cáncer y Capricornio atravesados por una aguja. «¿Qué me hiciste?», gritó. Una nueva figura respondió. Era un hombre alto con voz múltiple, como si cada palabra saliera de 13 bocas. «Tú eres el sello del vacío. Tu carta natal fue escrita por la luna negra. Tu medio cielo está alineado con Plutón. Tú eres el anfitrión». ¿Anfitrión? ¿De qué? El hombre sonrió. No tenía dientes, solo vacío. De nosotros, de los signos que caímos cuando el primer sol fue sacrificado. Elías sintió su estómago arder. Sus ojos comenzaron a ver símbolos en cada sombra. Astrología invertida, mapas que no predecían el futuro, sino la memoria del cosmos antes del tiempo. Fue entonces que recordó. Él también había soñado antes de nacer. Había aceptado. En los días siguientes, los gobiernos comenzaron a censurar noticias sobre efectos secundarios. Cadenas de televisión cerraron. Las personas que recordaban símbolos empezaron a ser arrestadas. Pero era tarde. Las cartas natales del nuevo zodiaco ya estaban siendo escritas por los inoculados, y cada una de ellas era una invocación. En el observatorio de Tonantzintla, un astrónomo descubrió que una nueva estrella había aparecido en dirección a Ophiuchus, pero no emitía luz, emitía latidos. Y esa estrella tenía 13 lunas, 33 eclipses en su registro, y una órbita que indicaba que se aproximaba a la Tierra. La Ciudad de México ya no respiraba al ritmo de los semáforos ni del tránsito. Respiraba con los vórtices que se abrían en el cielo, con las grietas entre los minutos que dejaban escapar susurros. El Zócalo no era más una plaza, sino un tablero. Desde lo alto de la torre latinoamericana, Elías contemplaba la escena, la herida en su brazo. El glifo cruzado de Cáncer y Capricornio ardía como si le soplaran fuego helado desde otra dimensión. Él era el sello del vacío, el anfitrión del signo perdido, el 13º jinete. Abajo, los inoculados despertados se dividían en casas, como si los signos zodiacales hubieran colapsado y reconfigurado en formas impensables. Casa Verax, quienes soñaban con agujas negras clavándose en soles. Casa Tariel, portadores del ojo en la nuca, que veían el karma ajeno. Casa Iset, fusionaban su signo solar con su nodo sur, convirtiendo la memoria en arma. Cada casa tenía un propósito y un demonio. No eran bestias horrendas, sino ideas encarnadas. Entes que se movían como geometrías animadas, con rostros hechos de relojes sin agujas, voces hechas de susurros de recién nacidos, entidades astrológicas caídas. Una figura descendió desde el cielo, posándose sobre el monumento a la revolución. No volaba, flotaba como un pensamiento que se había vuelto físico. Era Orígenes del Sur, ahora con 3 rostros, uno de Aries, otro de Libra y uno de un signo nunca antes visto, como una serpiente envuelta en cadenas de luz. La astrología fue mutilada por los antiguos dioses para que jamás despertaran. Hoy los cielos se abren de nuevo. Hoy la carta natal de la humanidad será reescrita con fuego y sangre. Los inoculados rugieron. Cada uno veía el cielo con nuevos ojos. Ya no eran constelaciones, sino circuitos vivos. El firmamento no era un mapa, sino un espejo de sus conciencias. Los hospitales comenzaron a colapsar, no por enfermedad, sino por visiones. Los médicos que habían vacunado con las agujas malditas también comenzaban a despertar. Algunos se convertían en anfitriones de entidades que hablaban desde sus gargantas desgarradas por la verdad.
En la Universidad de Tlatelolco, un grupo de astrólogos de la vieja escuela, liderados por una mujer de nombre Ixchel, descendiente directa de chamanes mayas, levantaba un conjuro solar para sellar los portales. No todos los signos deben ser abiertos, dijo Ixchel, mientras dibujaba una carta astral con sangre de eclipse. Algunas casas fueron cerradas por una razón, porque eran prisiones. ¿Y si las prisiones son templos? Le respondió Elías, que apareció entre las sombras, su brazo ardiendo como obsidiana viva. ¿Y si tú no eres el héroe que crees? Las palabras pesaban. Elías no era salvador, no era elegido, era un accidente astrológico, nacido bajo la influencia exacta de Lilith retrógrada y Plutón estacionario en conjunción con el nodo norte sobre la cúspide de la casa 12. El karma lo había elegido, la maldición lo había criado, y ahora lo había devuelto al mundo como llave del apocalipsis zodiacal. La guerra comenzó, pero no era una guerra de balas. Las casas se enfrentaban con palabras, visiones y símbolos. Lanzas hechas de tránsitos planetarios, escudos hechos de aspectos armónicos. La casa Verax convocó a su demonio, Varmel, el grado 33, una criatura que hablaba desde todos los eclipses no vistos. La casa Iset invocó a Dreos, el corruptor de partes, que distorsionaba los cuerpos según la casa en que nacieron sus enemigos. Y Elías no convocó a nada, porque él era la puerta. El conflicto estalló en el bosque de Chapultepec. Los árboles se retorcieron en patrones zodiacales. El lago mayor se evaporó dejando al descubierto una puerta estelar sumergida, tallada con símbolos astrológicos olvidados. El signo del corazón invertido, que representaba la traición cósmica. El signo del reflejo roto, que aparecía solo en cartas natales de suicidas proféticos. Y al centro, el símbolo de Aeternox, el 13º signo, rechazado por todos, salvo por el tiempo. En medio de la batalla, Elías sintió su alma fragmentarse. Cada signo conocido, de Aries a Piscis, lo jalaba en direcciones distintas. No era humano, no completamente. Las voces dentro de su sangre comenzaron a cantar una sinfonía de los orígenes, lenguas muertas, ecos de la luna antes de que fuera luna. Una revelación surgió entre el caos. La vacuna no fue un error, fue una reconfiguración astrológica global. Una inyección de la memoria de los signos perdidos. Y el cielo ya no era cielo, era un circuito de invocación. Los gobiernos intentaron usar misiles. Todo cayó en silencio cuando una voz se filtró en todos los canales, incluso en los sueños. No interfieran, no interrumpan el eclipse interior. La humanidad está despertando. Mientras la tercera luna negra del año ascendía, un fenómeno nunca registrado, Elías caminó hacia la puerta en Chapultepec. Ixchel lo detuvo una última vez. Si cruzas, se acabó. Si no cruzo, será peor, respondió él. Ella le dio un puñal con la runa de Saturno retrógrada grabada. Por si alguna vez quieres cerrar la puerta, desde adentro. Él asintió. Sabía que no regresaría. Y así cruzó. No al más allá, sino al entre. Al nexo zodiacal, donde todos los signos se funden, donde la astrología no es predicción sino lenguaje del caos. Mientras caminaba entre constelaciones vivas, sentía cada palabra del mundo antiguo resonar en su piel. El sol ya no era una estrella, la luna ya no era aliada, y el ascendente era una dirección, no un destino. Chapultepec ardía, no con fuego natural sino con una combustión de símbolos. Cada hoja del bosque, cada gota de sangre derramada, cada piedra del camino se reordenaba, formando constelaciones.
El mundo no estaba ardiendo, estaba siendo reescrito. Elías cruzó la puerta como quien cruza su propia carta natal al revés. Ya no había tiempo, solo configuraciones. El nexo zodiacal no era un lugar físico, era una mente compartida, un archivo galáctico, un ciclo eterno de registros astrológicos de todas las especies conscientes del universo. Y él estaba ahí, flotando entre las casas fracturadas, donde el ascendente no era Aries, ni Tauro, ni nada conocido, sino una vibración primigenia, un temblor del alma, un signo que nunca debió recordarse, Aeternox. Ahí comprendió. La vacuna no era un error, era una nota en una partitura cósmica, un código viral diseñado para reactivar el arquetipo olvidado del signo 13, y con él romper el ciclo de control de los dioses solares. Sí, el sol. Esa estrella que los antiguos adoraban no como fuente de vida, sino como carcelero interdimensional. A su alrededor, las otras casas se reunían. No eran humanas ya, sus formas eran humo, ángulos rotos, ojos que parpadeaban fuera de la piel. Algunos tenían en lugar de bocas, relojes con agujas girando al revés. Cada uno representaba una distorsión de su signo. Leo era una esfinge rota que cantaba la historia de cada imperio caído. Virgo era una mujer sin rostro, que bordaba planetas condenados en su vestido de polvo estelar. Escorpio era una espiral descendente que te miraba desde adentro. Solo Aeternox no tenía forma. Aeternox era todos los eclipses jamás vistos. Un coro habló, no con voz, sino con memoria. Elías, tú que naciste cuando Saturno fue tragado por su sombra y la luna ocultó al sol, tú eres el que despierta la cadena rota. Tú eres el ascendente del vacío. Elías ya no era cuerpo, era tránsito, un aspecto viviente entre Plutón y la conciencia. Desde la tierra, Ixchel sintió la activación. Los cielos se partieron en 3 lunas negras, una sobre México, una sobre Siria, una sobre la Antártida. Desde cada vórtice, las casas despertadas invocaban la astrología primigenia. Ya no leían cartas natales, eran cartas natales. Ella miró el cielo y supo que la humanidad jamás volvería a su ignorancia. Se acabó el zodiaco, comienza el ciclo del abismo. En el Naxo, Elías comprendía. Las constelaciones conocidas solo eran una programación psíquica para domesticar la percepción. Los signos, tal como los conocíamos, eran una versión incompleta, y él era la actualización. Sintió como su nodo sur se rompía en pedazos, liberando memorias de vidas pasadas que no eran humanas, vidas en planetas ahogados por su propio ego, vidas en cuerpos que no conocían el tacto ni el sonido, vidas donde el tiempo era una enfermedad. ¿Y ahora qué?, preguntó una voz dentro de él. Y otra respondió, ahora eliges. Eligió no cerrar la puerta, no destruir el nexo, sino abrirlo desde adentro, para todos. Para los dormidos y los inoculados, para los descreídos y los astrólogos, porque nadie debía temer al signo 13, porque el verdadero horror no era el demonio, era el olvido de quienes fuimos antes del sol. La tierra cambió. Los hospitales se convirtieron en templos de astrología genética. Los relojes dejaron de marcar horas y comenzaron a indicar tránsitos. Y la gente ya no preguntaba, ¿qué hora es?, sino, ¿qué aspecto soy? Las vacunas desaparecieron. Sus efectos, no. Elías nunca volvió físicamente, pero en cada sueño lúcido, en cada carta natal escrita con intención, su sombra aparecía como un nuevo signo, un símbolo hecho de eclipse, sangre y verdad. Un símbolo sin nombre, pero con destino. Últimas líneas encontradas en el diario de Ixchel. Ya no hay 12 casas, ahora hay 13, y la última es una puerta. Yo soy Rogue Out Austral y esto es Astrología para Todos, historias astrológicas de terror cósmico. Gracias por suscribirte y darle like a este video y también dejar un comentario. Vamos a seguir contando historias de astrología de terror cósmico.